Es momento de una entrevista. Vamos a conversar con la doctora Jessica Clavijo. Ella es directora nacional de fiscalización y procesos electorales del Jurado Nacional de Elecciones. Es un placer saludarla. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenida a JN Noticias. Gracias por la invitación, Paloma. Un saludo a todos los televidentes de JN Noticias y justamente a todas aquellas personas que están al tanto de todo el acontecer que se viene dando en este proceso electoral en marcha. Doctora, ya se ha aprobado recientemente un reglamento para la fiscalización y procedimiento sancionador sobre la conducta prohibida en propaganda electoral y nos gustaría que nos comente cuál es el objetivo de este. Así es, Paloma. Ya en nuestra normativa hay lineamientos que se dan en el marco de regular la conducta prohibida en la propaganda electoral, que quizás ese término no le sea muy familiar, pero lo que implica es que se regule todo este tema relacionado a la entrega de dádivas, a la entrega de regalos, de bienes, que por muchos años se habían dado en nuestro país y que esto implica que se había venido generando toda una compra de votos, es decir, el clientelismo político, el aprovechar en algunos casos la necesidad de algunas personas para poder inducir su voto. En este sentido, ya la norma cambió y se estableció una prohibición para la entrega de dádivas. Lo que ha hecho este reglamento que ha emitido el Jurado Nacional de Elecciones es justamente regular este aspecto, estableciendo los procedimientos y sobre todo asegurando que los candidatos y las organizaciones políticas sepan cuál va a ser el procedimiento que se va a aplicar. Así es, doctora. Nos gustaría que nos comente un poco de lo que dice este reglamento y principalmente sobre los principios que debe respetar la propaganda electoral. Claro que sí, Paloma. Mira, esta resolución es la 332-2020 JN, que ha sido ya publicada en el Diario Oficial del Peruano. A partir del día siguiente de su publicación entró en vigencia, pero además también la pueden ubicar en el portal del Jurado Nacional de Elecciones. Uno de los artículos muy importantes que contiene esta resolución es el artículo 6, que habla acerca de los principios de la propaganda electoral, que son aquellos referidos a la autenticidad, a la igualdad y no discriminación. Es decir, que el contenido sea veraz, que este contenido además no vulnere los derechos de participación y genere algún tipo de desmedro o menoscabo justamente a la integridad de mujeres, de jóvenes o de cualquier sector de la población, sin contenido racista, sin contenido sexista, ni elementos que justamente constituyan una propaganda atentatoria contra la dignidad. También debe estar enmarcada dentro de los principios de legalidad, de veracidad y evidentemente de no falseamiento a la voluntad popular. Qué importante entonces es que esta propaganda se encuentre acorde a lo que establece la normativa nacional y que también sea dotada de contenido veraz, es decir, que no se genere tampoco publicidad o propaganda que sea engañosa o que contenga información que no obedece a la verdad. Así es. ¿Cuál de estos principios son novedosos en este reglamento, doctora? Bueno, básicamente estos principios hablan un poco de qué es lo que establece la norma, cuál es la lógica que debería tener el que en el marco de campañas electorales se brinde información certera a la ciudadanía y que además no sea un instrumento para poder atentar o que haya lo que muchas veces se llama campaña sucia o guerra sucia entre candidatos. Lo ideal es que la propaganda electoral pueda informar, pueda lograr captar el interés del electorado para que el día de las elecciones justamente la voluntad popular se traduzca en las urnas. Entonces justamente estos principios buscan generar este marco para que la propaganda electoral cumpla con estas características y creo yo que la población pueda tener acceso a información que le va a ayudar a decidir su voto. Lo importante es un voto informado y además un voto meditado. Doctora, ¿cuáles son las conductas prohibidas respecto a la propaganda electoral? Bueno, las conductas prohibidas son aquellas que implican la entrega de dinero, de bienes, incluso la norma entra al detalle de aquellos elementos que muchas veces son entregados como medicina, agua, materiales de construcción, enseres del hogar u otros bienes, pero no solo la entrega, sino también la promesa de entrega de estos bienes puede ser considerado una conducta prohibida. Bien, respecto a los actos que no constituyen una conducta prohibida según lo que establece este reglamento, doctora. Claro, hay actividades proselitistas que se generan evidentemente en el marco de una campaña electoral y en estas actividades sí es posible que se entreguen algunos bienes, como por ejemplo aquellos que son de consumo inmediato y que se entregan de manera individual y aquellos que constituyen propaganda electoral. Pero incluso estos bienes no deben exceder un monto, que es el 0.3 de una UIT, ¿no? Entonces,
para ello justamente los fiscalizadores estarán muy atentos para poder recabar algunas situaciones que vulneren la norma. Y de la misma manera, si algún ciudadano tuviera conocimiento de alguna situación irregular, podría hacer las denuncias respectivas. Bien, doctora, ya conocemos en ese sentido cuáles son los principios que se deben respetar, cuáles son las conductas prohibidas, y ahora nos gustaría que nos comente un poco más de la labor que realiza la Dirección Nacional de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones en el marco de este proceso electoral. Así es, ya se están por instalar los jurados electorales especiales, quienes son la primera instancia en justicia electoral. En tanto los jurados no se instalan, es la Dirección Central de Gestión Institucional la que tiene este rol, y estas dos instancias se apoyan justamente en la labor de los fiscalizadores, quienes son los ojos y oídos justamente de la justicia electoral, y van a recabar esta información a través de los medios probatorios necesarios para poder informar a las instancias jurisdiccionales de la posible vulneración de una norma. Y refuerzo justamente el tema de los medios probatorios porque es importante que haya garantías durante el proceso. Los fiscalizadores presentarán los medios probatorios respectivos, harán los informes que contengan justamente los lineamientos que establece también este reglamento para que pueda emitirse un pronunciamiento en primera instancia de la manera más adecuada y garantista, porque justamente dentro de este procedimiento también se vela por el derecho de defensa. Usted nos habla de un informe del fiscalizador. ¿Cómo es este? ¿Qué contiene? Este informe, además de los medios probatorios, establece también cuáles son esos elementos que van a establecer que se haya infringido la normativa, y hará seguramente un estudio de mercado para poder determinar, por ejemplo, el precio, el valor que tienen estos elementos que han sido entregados, porque uno de los elementos también que va a analizar el organismo electoral es que no sobrepase el monto que ha estado establecido. Como regla general, no se debe entregar ningún tipo de bien orientado a captar el voto, a comprar el voto. Esa es la regla general, y en este campo no interesa el monto. Este monto referido a un porcentaje de la UIT guarda relación con aquellos bienes que sí están permitidos, aquellos bienes de consumo individual e inmediato o propaganda electoral que se entrega en el marco de actividades proselitistas. Si hablamos de medicinas, de agua, de materiales de construcción de enseres que están dentro de la prohibición, en este ámbito no interesa el precio, porque lo que debe quedar claro es que está prohibida la entrega de dádivas o la promesa de dádivas en el marco de un proceso electoral. Doctora, aquellas personas que infrinjan esta normativa van a tener una sanción. ¿Cómo se desarrolla este proceso sancionador? Así es, hay un proceso sancionador que viene en una primera etapa con el informe de fiscalización o la denuncia. Se da el derecho de defensa, con los descargos o sin ellos ya el jurado electoral especial se pronuncia y se puede imponer una multa de 30 UITs. Hay una etapa en la cual sí se podría llegar a la exclusión, si se da un supuesto de reincidencia. Si se diera este caso, se podría llegar a la exclusión. Ahora, hay un cronograma electoral que ha sido aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones que establece también la fecha máxima en la cual se procedería a la exclusión de candidatos por este supuesto. Bien, ¿y podría comentarnos cuál es este plazo para la exclusión de candidatos? Claro que sí, son 30 días antes de la jornada electoral, justamente coincide con el plazo de exclusión de la causal de hoja de vida, cuando se incorpora información falsa o errónea, o se omite información, mejor dicho, falsa o por omisión de información en la hoja de vida, es que se procedería también a una exclusión. Entonces, este hito es muy importante porque marca el momento en el cual ya no es posible hacer exclusiones, salvo que se diera por alguna situación jurídica del candidato. Por ejemplo, cuando tiene ya una sentencia condenatoria, en este supuesto ya hay una suspensión de la ciudadanía, como establece la Constitución y la Ley Orgánica de Elecciones, y es así que sí, pasado este plazo se podrían dar exclusiones, pero ya solo por este supuesto. Cuando estas infracciones a la normativa electoral se constituyen ya en un delito, doctora, ¿estos pueden ser enviados al Ministerio Público? Claro que sí, porque también nuestro Código Penal reconoce que está prohibida la compra de votos. Es así que antes de que se diera esta norma, el artículo 42 en la Ley de Organizaciones Políticas, estos actuados pasaban directamente al Ministerio Público. Hoy por hoy
tiene su trámite en la vía electoral bajo la Administración de Justicia Electoral, porque se impone una sanción administrativa de multa o se puede llegar a la exclusión del candidato sin perjuicio de que además se derivan los actuados al Ministerio Público para que en vía judicial se realice la investigación correspondiente y se impongan también las sanciones del caso. Doctora, hablamos de una primera instancia en justicia electoral que se trata de los jurados electorales especiales. ¿Qué pasa si el candidato o la organización política no está de acuerdo con la sanción que se le ha impuesto? ¿Qué puede hacer este candidato? Claro que sí, en el entendido de que no estuviera conforme con el pronunciamiento de una primera instancia, recordemos que se van a instalar 60 jurados electorales especiales a nivel nacional, en el entendido de que no estuviera de acuerdo, se puede apelar la decisión. Esta apelación sería elevada a una segunda instancia, que es el Jurado Nacional de Elecciones, para que se pueda pronunciar en instancia definitiva, en instancia final. Bien, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad en JNE Noticias. Es un placer conversar con usted. Gracias, hasta pronto. Bien, amigos, es momento de hacer una brevísima pausa aquí en JNE Noticias. Al volver, más información.